Listo, ahora sí. Bueno, entonces estamos acá conversando. Buenas tardes para todos nuevamente. Estamos acá entonces haciendo como los avisos parroquiales. El día de hoy entonces terminamos el tema de matriz IPVR, que es todo el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Hoy le damos como cierre a ese tema. Y pues antes de hacer la transición al tema de requisitos legales, de matriz de requisitos legales, vamos entonces a solicitud de varios de los compañeros. Nos pidieron entonces que diéramos como una charlita general sobre peligros físicos. Entonces el día jueves el espacio del TAC lo vamos a utilizar para trabajar así como unas generalidades relacionadas con esos peligros físicos, como para que ustedes puedan tener, no sé, voy a darles unos conceptos básicos generales y pues digamos si hay necesidad de profundizar en algo, me contarán pues como de manera específica algo más que quieran de pronto saber. Entonces es como la idea. Y ya la próxima semana entonces retomamos y continuamos con el tema de matriz de requisitos legales, que es como el tema que nos compete y el tema con el cual seguiríamos. No sé si de pronto del tema de matriz de IPVR tengan alguna pregunta mientras yo voy acá compartiendo pantalla. Bueno chicos, entonces recuerden que en la metodología que estuvimos trabajando de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, entonces vimos como de forma general cuáles eran como las actividades que hacen parte de ese proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y dijimos entonces que la forma recomendada de hacer esas matrices es trabajarlas en bloques, es decir, cada una de esas actividades trabajarlas en bloques, es decir, trabajarlas completas para, digamos, unificar un poco la forma de hacer esa matriz. Porque si uno la hace de corrido, es decir, para cada clasificación de proceso, actividad y tarea, hace el peligro, hace los controles, hace la valoración, define el plan de acción, se le vuelve muy tedioso hacerlo porque va a encontrar debajo otro peligro similar, otro control similar, entonces es mucho más fácil que usted primero haga todos los procesos, actividades y tareas, es decir, haga toda la clasificación de procesos, actividades y tareas. Después de que tenga esa clasificación de procesos, actividades y tareas, haga la identificación de todos los peligros que le corresponden a cada una de las combinaciones, proceso, actividad y tarea. Una vez usted tiene identificados todos los peligros, filtra por peligro. Cuando usted filtra por peligro, ahí sí es mucho más fácil, porque si usted, por ejemplo, filtra por el peligro ruido, entonces ya ahí va a ir para todas las combinaciones proceso, actividad y tarea, en la cual hay exposición a ese peligro físico, ruido, entonces usted ya va a colocar cuáles son los controles que existen dependiendo de ese proceso, actividad o tarea. Entonces es mucho más fácil unificar y acordarse de los controles y lo mismo, cuando va a aplicar la valoración, es decir, cuando va a calificar la probabilidad y la consecuencia o la severidad para obtener el nivel de riesgo, es mucho más fácil si usted lo trae filtrado por proceso. ¿Listo? Entonces, por proceso, actividad y tarea y por tipo de peligro. Entonces, teniéndolo así, es mucho más, digamos, más sencillo o más manejable el diligenciamiento de la matriz. Entonces, digamos que durante estas semanitas hemos avanzado en repasar, ¿cierto?, cómo hacer esa clasificación de procesos, actividades y tareas. Repasamos un poco sobre el tema de la identificación de los peligros, que la denominación varía según el autor. Trabajamos también el tema de las medidas de control implementadas como instrumento para poder ingresar al tema de la valoración. Vimos en la valoración que tenemos métodos cualitativos y métodos semicuantitativos de valoración de riesgos, que no existe únicamente el ITC 45, sino que podemos tener múltiples metodologías de valoración, ¿cierto? Entonces digamos que vimos 4 metodologías,
2 cualitativas, 2 semi-cuantitativas, dentro de la que vimos GTC 45. Y la semana pasada, entonces, trabajamos el tema de medidas de intervención. Entonces, repasamos un poquito sobre ese tema de la Profe, de controles. Dime. no recuerdo muy bien, ¿cuál fue la que usted nos, pues a modo personal, al suyo, cuál fue la que usted nos recomendó? Pues yo La normalmente siempre recomiendo métodos cualitativos, ¿cierto? Es decir, dentro de lo que yo les recomiendo Listo. manejar en metodologías de valoración, a mí en lo personal me gusta trabajar mucho con métodos cualitativos. El del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, es decir, la matriz española, es muy fácil de aplicar y la matriz 4x4 de ARL sola también es muy fácil de aplicar. Entonces, digamos que con cualquiera de esas con las que trabajen, súper útil. Súper útil para manejarlo y en, pues, a modo personal, ¿listo? Sin embargo, lo que les digo, de moda está la GTC 45, normalmente usted va a las empresas y la matriz que están aplicando es GTC 45, entonces también hay que conocer, no podemos ser ajenos a ese proceso. Y la semana pasada, por acá, ¿cierto? Vimos como el tema de la jerarquía de controles. Recuerden que vimos entonces como un ejemplito del tema de las medidas de controles desde la sustitución, el de los controles de ingeniería, el tema de los controles administrativos y los elementos de protección personal. Eso fue como lo que vimos la semana pasada. Y les enfoqué mucho en el tema de la evaluación del riesgo residual. Entonces, súper importante, si no pudieron estar, revisen muy bien el concepto, porque recuerden que el nivel de riesgo nunca va a ser cero. Es decir, usted nunca va a tener un riesgo cero a no ser de que elimine el peligro. Siempre va a estar, si el peligro está presente, siempre va a haber un nivel de riesgo asociado. Y ese nivel de riesgo asociado, cuando usted lo lleva a la mínima expresión en términos de valoración de probabilidad y consecuencia, eso es lo que se conoce como el riesgo residual. Entonces, cuando usted ya tiene su peligro en un nivel de riesgo residual, es decir, que usted ya garantiza que tiene implementadas todas las medidas de intervención que técnicamente son, técnica y financieramente son posibles de implementar, digamos que usted llega a un punto en el cual su riesgo de ahí no baja, es decir, la escala de valoración de probabilidad y severidad de ahí ya no le baja. Entonces, por más controles que usted tenga implementados, ya de ahí su nivel de riesgo no va a bajar. Entonces, ese es el nivel de riesgos que se conoce como el nivel de riesgo residual. Y a ese valor de riesgo residual es al que tenemos que tratar de llevar todos los peligros durante la intervención o los controles que se implementen, teniendo claro que nunca el riesgo va a ser cero, ¿cierto? Es decir, usted nunca va a tener un riesgo, usted nunca va a tener un nivel de riesgo valorado como cero. Y veíamos ahí el ejemplo, ¿cierto? Digamos que en esa escala, supóngase que califican probabilidad, impacto, es decir, consecuencia, y los riesgos les dan alto, medio o bajo. Entonces, digamos que lo máximo a lo cual usted podría llevar su nivel de riesgo sería bajo, es decir, usted va a tener peligros con valoración de riesgo bajo y después de que ya se implementó todas las medidas de control, a no ser, les repito, a no ser de que usted elimine el peligro y en ese caso está eliminando la exposición a ese riesgo, entonces digamos que ahí desaparecería la exposición a ese peligro. De lo contrario, ¿cierto? Por más que usted trate o implemente todas las medidas de control, siempre va a haber lo que se conoce como el riesgo residual. Y para que ustedes se hagan como una idea más clara o un ejemplo más claro retomando este tema, piensen, por ejemplo, en la probabilidad, pues el tema de riesgo asociado a accidente aéreo, ¿cierto? Un accidente de tránsito aéreo. Entonces, esos accidentes aéreos, digamos que si hay algo a nivel de procesos que se encuentre estandarizado y que tenga controles operacionales muy estrictos, es, es la aviación. Digamos, es de los procesos que tiene estándares demasiado, demasiado altos, porque resulta que la severidad de un evento de ese tipo es la peor que usted pueda considerar. Entonces, siempre va a ser catastrófica, siempre va a ser mortal. Es decir, si hay un accidente aéreo, la peor de las consecuencias va a ser la muerte, y no solamente de una persona, es en masa
Entonces, digamos que el impacto o la consecuencia, la severidad asociada con ese tipo de eventos siempre va a ser catastrófica. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted siempre trata de qué? De disminuir que la probabilidad. Entonces, cuando usted implementa controles operacionales, todos los controles que usted implementa para mitigar la probabilidad de que el evento ocurra, entonces miren que por más que usted trate de implementar todos los controles, en ese caso, por ejemplo, en ese que tenemos acá, así usted baje, ¿cierto? La probabilidad a lo más mínimo, suponga que está acá en la escalita más baja, como el impacto va a ser siempre el mayor o va a ser el catastrófico, miren que, por ejemplo, en ese caso, el nivel de riesgo residual, si estuviéramos hablando de un evento que sea catastrófico, aquí sería medio, el nivel de riesgo residual sería medio, es decir, después de implementar todas las posibles medidas de control para disminuir la probabilidad de que el evento se presente. Pero como la severidad o la consecuencia o el impacto del evento, una vez se materialice, va a ser catastrófico, va a ser mortal, entonces digamos que por más que yo trate de disminuir el impacto, si se llega a ocurrir, va a ser demasiado grave. Entonces por eso es que cuando uno habla del riesgo aquí, en ese caso, en ese riesgo residual, por ejemplo, me daría medio, me daría mi colorcito amarillo. Y yo diría que en ese caso, ese sería mi nivel de riesgo residual. Es decir, yo de ahí ya no puedo bajar la valoración del riesgo porque ya implementé todas las medidas posibles de control para que la probabilidad sea la mínima posible y lo que tengo que garantizar es que mi nivel de riesgo continúe siendo medio con ese valor de probabilidad en el valor mínimo y con el valor de severidad o impacto que tengo considerado. Entonces es muy importante que ustedes vayan con esa idea de que por más controles, es decir, cuando uno implementa controles, los controles no se implementan normalmente para eliminar el riesgo, porque es muy difícil. La eliminación del riesgo implica no exponerse al peligro, ¿cierto? Entonces eso es como absurdo, porque normalmente la exposición es inherente al proceso que uno hace. Entonces usted me dice, profe, pero entonces ¿cómo no viajo en avión? Ah, entonces viaje en carro, ¿cierto? Entonces ese sería como, ¿cuándo elimino el riesgo? Cuando elimino la exposición a ese peligro. Y la única forma de eliminar la exposición al peligro es no estar en contacto con. Entonces digamos que es un poquito como ilógico porque si me estoy exponiendo es porque lo necesito o es inherente al proceso la exposición a ese peligro. Entonces las medidas de eliminación normalmente son difíciles o muy costosas. Veíamos el caso, por ejemplo, de la automatización en la sesión pasada. Estamos hablando, por ejemplo, de un riesgo osteomuscular por levantamiento de cargas. Yo podría poner a un robot o a una máquina que haga ese levantamiento de carga, lo que llamamos automatización del proceso. Yo sí puedo eliminar la exposición de ese trabajador a ese levantamiento de cargas, pero es muy costoso, ¿cierto? El costo de esa inversión es muy, muy alto. Entonces, digamos que ese tema de eliminación es difícil. Por ende, casi siempre va a haber entonces valores de riesgo residual. Y al haber presentes valores de riesgo residual, nunca mi nivel de riesgo va a ser cero. Siempre va a tener un nivel de riesgo en la mínima expresión, pero siempre va a estar presente ese mínimo nivel de riesgo. Entonces, eso fue, digamos, como lo que trabajamos la semana pasada en cuanto al tema de las medidas de control y las medidas de intervención. Entonces, digamos que ahí estaría como el esquema o el flujo, digamos, normal que uno hace en el ejercicio de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Digamos que se concluye normalmente en la matriz, se concluye con la definición de las medidas de intervención o la definición de las medidas de control. Pero es importante que no dejemos de lado el tema de actualización, es decir, el tema de mantenimiento de esa matriz IPBR y adicionalmente el proceso de documentación, porque este tema de actualización y documentación son, digamos, finalmente los que soportan en parte el cumplimiento de los requisitos legales asociados con el proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. No sé si ahí de pronto hasta ahí tengan alguna dudita, así es como haciendo como el cierre para empezar este temita. Profe, no.
Bueno, entonces, con relación a el tema de revisión y actualización, entonces digamos que es importante que tengamos en cuenta que desde la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que establece el decreto 1072 de 2015, es importante entonces recordar que ese artículo, el 2.2.4.6.15, que es el que habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, nos dice, ¿cierto?, que ese ejercicio de identificación y evaluación debe de estar documentado y actualizado y que esa documentación y actualización debe ser mínimo anual. Entonces, digamos que es súper importante no olvidar que esa documentación y actualización hay que tenerla, digamos, como versionada, por decirlo así, de manera anual. Es decir, yo tengo que garantizar que mínimo cada año mi organización realiza esa actualización de forma anual. ¿Y por qué les digo que mínimo? Porque es que resulta que también esa misma norma me dice que yo debo de hacer la actualización de ese, ese ejercicio de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos cuando me ocurra un accidente de trabajo mortal o me ocurra un evento que sea de tipo catastrófico, cuando tenga cambios en el proceso, en las instalaciones, en las máquinas o en los equipos, porque muy probablemente eso me va a implicar que ingresen nuevos peligros o que haya modificaciones en, en la identificación de peligros y por ende pues en la valoración. Y pues si implemento medidas de control, también obviamente eso me va a generar cambios en la matriz que debo dejar entonces reflejadas en la versión más reciente de esa matriz. Entonces, muy importante, ¿sí? Porque de pronto, ¿por qué se les ocurre que si hay un accidente de trabajo, digamos que yo tengo en mi matriz el peligro de uno que se pueda generar un accidente de trabajo mortal, un evento catastrófico? Por ejemplo, tengo el de trabajo en alturas, ¿cierto? Digamos que en mi organización tengo identificado ese peligro de trabajo en alturas y resulta que ocurre un mortal asociado a una tarea de trabajo en alturas, ¿cierto? ¿Por qué creen que eso va a incidir en la actualización o en la revisión de la matriz? Profe, no sería porque igual yo la debería de tener, o sea, no debería de haber ese peligro, o pues sí, pero no debería pasarme a mí. Me tocaría coger, o sea, mirar por qué pasó una investigación, por qué pasó y cómo debo de hacer que no vuelva a pasar. No. Listo, entonces yo hago la investigación del evento, ¿cierto? Entonces digamos que uno va y hace la investigación del evento, hace el análisis causal, identifica causas básicas, causas inmediatas, ¿cierto? Pero ¿qué creen que tenga relación el hecho de que ocurra ese accidente de trabajo mortal con la matriz de peligros y riesgos de la organización? ¿Qué se les ocurre que pueda incidir? ¿En qué puede incidir? Profe, que en el detalle del peligro no lo tuve en cuenta como debía ser de pronto, no. Pues entonces miren, Cuando la hice, no. entonces resulta que si a mí se me materializa, ¿cierto? El hecho de que a mí me ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico o que me califiquen, por ejemplo, una enfermedad laboral en mi organización, eso lo que me está indicando es que el riesgo se está materializando. Es decir, el riesgo se está expresando, eso es lo que llamamos el riesgo se expresa. Y por allá, cuando uno está aplicando la metodología de valoración, cuando uno está haciendo la calificación de la probabilidad y la consecuencia, cuando uno está haciendo ese análisis de calificación de probabilidad y consecuencia, usted se pregunta dentro de las escalas de valoración de probabilidad si el evento se ha o no presentado en su organización. Entonces, normalmente uno lo que hace es que de primera vez, digamos, o la primera vez que uno lo hace, con poco conocimiento normalmente de la organización, uno normalmente omite el conocimiento de que el evento haya o no ocurrido, porque normalmente uno no tiene como el nivel de conocimiento total de la organización.
Entonces, si yo valoro el evento antes, es decir, hago mi ejercicio de identificación, evaluación y valoración, y obtuve un nivel de riesgo, supóngase que medio, ¿cierto? Entonces voy a ir por acá a la tablita, ¿cierto? Entonces volvamos a una por acá de las que tenemos acá, como para que me entiendan, ¿cierto? Entonces volvamos a el de, ¿cierto? Volvamos a esta, el de matriz española, que es sencillo. Entonces resulta que, supongo que cuando hice mi primer ejercicio, ¿cierto? La exposición a ese evento es extremadamente dañina en términos de consecuencia porque es mortal. Y digamos que la probabilidad de que el evento ocurra, usted se pregunta, ay, ya que han ocurrido accidentes de trabajo asociados con trabajo en altura. Si usted va y mira, no, en el último año no ha pasado nada, acá no han ocurrido accidentes. Entonces usted viene y dice, y tenemos implementadas las medidas de control. Y usted dice, como que más o menos. Entonces usted dice, la probabilidad de que el evento se presente es media. Entonces digamos que ahí, con un poquito de información, usted vino y dijo que la probabilidad de ese evento era media y que como la consecuencia es extremadamente dañina, entonces el nivel de riesgo le va a dar importante. Y digamos que en su matriz ese riesgo le dio nivel de riesgo importante. Ahora, se le materializó el evento, es decir, le ocurrió un accidente de trabajo mortal en ese proceso de actividad-tarea, en el cual usted había dicho que el evento era importante, el nivel de riesgo era importante, entonces automáticamente lo que va a pasar es que el valor de la probabilidad ya no puede seguir siendo medio. ¿Por qué? Porque ya se le materializó, es decir, ya se le expresó el peligro. Significa que la probabilidad de ocurrencia del evento va a ser alta, porque ya le ocurrió. Entonces significa que el nivel de riesgo va a cambiar de importante a intolerable. Ese es el análisis que a usted le pide la norma que haga. Es decir, cuando a usted le ocurre un accidente de trabajo con un impacto significativo, incluso yo les digo, hágalo con todos los accidentes que a usted le ocurran, porque la ocurrencia de un accidente o la calificación de una enfermedad le está dando a usted indicios de que el riesgo se le está expresando, es decir, que ahí está pasando algo, que le está fallando algún tipo de control. Entonces, usted tiene que ir a revisar cuál es el nivel de riesgo con el cual tiene calificado ese peligro en ese proceso, actividad o tarea. Y le pueden pasar tres cosas. Uno, que usted ni siquiera lo tenga identificado. Es decir, a usted ni siquiera en su matriz, para ese proceso, actividad, tarea, tiene identificado ese peligro, por ende, ni siquiera lo tiene valorado. Eso es una opción de que le pase. Dos, ¿qué le puede pasar? Le puede pasar que su peligro tenga una valoración de riesgo relativamente baja, el caso que les acabo de colocar. Ese trabajo en alturas tiene un valor de probabilidad medio con una consecuencia extremadamente dañina, por tanto da un riesgo importante. Entonces tiene un nivel de riesgo inferior. Con la ocurrencia de ese evento va a cambiar el valor de probabilidad y va a pasar de media a alta, por ende su nivel de riesgo va a pasar a un nivel de riesgo intolerable. Entonces puede pasar esa es la segunda opción. O lo tercero es que definitivamente su nivel de riesgo está en el valor más alto y eso le va a dar indicios para que usted priorice los planes de intervención asociados con ese peligro que se le está materializando. Entonces, digamos que ya usted me dice, no, profe, pues que ya no le puedo aumentar el nivel de riesgo porque efectivamente yo en la matriz lo tengo como riesgo intolerable. Entonces, ¿qué le voy a decir? Húyele al plan de intervención de ese riesgo, porque encima de que en su matriz está el nivel de riesgo más alto, se le materializó. Significa que sí o sí hay que buscar disminuir el nivel de riesgo mediante la implementación de medidas de control. Entonces ahí sí tiene que sí o sí ir a bajarle al nivel de riesgo. Entonces, como dicen por ahí, en guerra avisada no mata soldado. Es decir, ya usted lo tenía identificado como un nivel de riesgo muy alto, se le materializó, le está dando toda la razón. Póngale cuidado a ese riesgo que necesita implementar medidas de control mucho más estrictas. Entonces, cuando uno le ocurren, ese tipo de eventos, es decir, cuando uno le ocurren eventos catastróficos, yo normalmente les digo, hágalo con todos los accidentes, porque le puede llegar a pasar que hay accidentes que se materializan y usted ni siquiera tenía identificados
esos peligros dentro de su matriz. Entonces, que no le pase a uno cacharro, ¿cierto? Entonces, de una vez vaya, revise. Ese evento sí está identificado en la matriz y si no, inclúyalo. Esto es súper importante hacerlo. ¿Y qué más nos dice digamos, la norma con relación al tema de revisión y actualización? Entonces, GTC 45 nos da, digamos, como dos recomendaciones básicas con relación a la revisión y a la actualización, y es que cuando yo ya tengo mis niveles de riesgo al nivel de riesgo residual, es decir, cuando yo ya tengo implementadas todas las medidas de control posibles, yo ya estoy seguro de que ese nivel de riesgo está en su mínima expresión, pues no es necesario que yo anualmente repita el ejercicio de valoración, porque la valoración va a seguir siendo la misma. Entonces, es muy útil que cuando ustedes hagan la primera revisión de la matriz, incluyan la columna de riesgo residual para saber si su peligro en esa valoración en la cual lo tienen, ya lo tienen o no en su nivel de riesgo residual. Es decir, ya lo lograron llevar al mínimo nivel de intervención, al mínimo nivel, perdón, para garantizando que las medidas de control continúen. Entonces, esa revisión anual, lo único que se va a encargar es de qué, de garantizar o de evidenciar que los controles que usted tiene ahí declarados continúan siendo los mismos y que sí son eficaces, es decir, que sí son eficientes. ¿Y usted cómo demuestra que esos controles sí sirven? Con la no ocurrencia ni de incidentes, accidentes ni enfermedades. Entonces, si usted garantiza que su tasa de accidentalidad está tendiendo a cero y que tiene todas las medidas de control implementadas, significa que esas medidas de control están siendo eficaces y que efectivamente usted tiene un nivel de riesgo residual para ese peligro que tiene identificado. Que no le pase, ¿cierto? Como el de la moto, un mensajero que le dice a usted, no, tranquila, no se preocupe, que yo soy un experto manejando. Usted va y le mira la moto, cual tiesto de moto, es decir, está llena de pelones, de rayones, tiene huecos, listo. Usted ve a ese pobre mensajero y tiene pelones por todos lados. Entonces ahí usted se está dando cuenta de que ahí no están todos los controles implementados, es decir, que ahí falta hacer, porque el riesgo se está expresando, el riesgo está ocurriendo, así sea con pequeños eventos, con pequeños incidentes, no necesariamente que el trabajador esté casi hospitalizado, no. El solo hecho de que él se caiga, que medio se choque, que se caiga de la moto, eso demuestra que ahí falta hacer algo. Entonces yo no puedo garantizar que ahí todos mis controles o que tengo el riesgo en mi nivel de riesgo residual. Entonces tengo que garantizar. Entonces la única forma, eso es como congruente. Yo cuando digo que tengo mi nivel de riesgo en un riesgo residual, cuando tengo implementadas todas las medidas de control económica y técnicamente posibles, y adicionalmente el riesgo no se me está expresando, no están ocurriendo eventos, no se materializa el evento. Entonces, eso va de la mano, porque si se está presentando el evento, créanme que algo falta hacer. No es suficiente las medidas de control que uno está implementando. Y adicionalmente, ¿qué más le recomienda a uno la norma? Le dice que uno debe conservar las diferentes versiones de la actualización. Dime. Qué pena, pues yo ahí interrumpí, pero entonces ahí pues por ejemplo, poniendo el ejemplo del mensajero, entonces ahí el riesgo residual siempre va a ser como altico. Digamos que ahí tú no puedes garantizar que tienes tu peligro en un nivel de riesgo residual, porque si se está materializando, significa que la probabilidad continúa siendo media o alta, porque se está presentando el evento. Y para yo casi que decir que estoy en un nivel de riesgo residual, tendría que decir que la probabilidad sea baja. Es decir, que el evento no se está presentando, que yo puedo garantizar que el evento no se presenta. Eso está muy ligado con la metodología de valoración que ustedes utilicen. Voy a volver aquí. ¿Listo? Es decir, si ustedes están utilizando una metodología cualitativa, para yo afirmar que tengo mi nivel de riesgo en un nivel de riesgo residual, tengo que garantizar que la probabilidad está en la menor de las escalas. Cuando yo estoy en la probabilidad en la menor de las escalas es porque tengo todos los controles técnicamente implementados
y el riesgo no se está expresando. Porque si yo tengo ocurrencia de eventos, ya la probabilidad, así sean incidentes, ya la probabilidad yo no la puedo calificar como baja, sino que la probabilidad automáticamente te va a subir a media, alta o muy alta, dependiendo de qué tan grave haya sido el evento o qué tantos controles te falte por implementar. ¿Sí? Entonces, digamos que la única forma en la que, o sea, como para que se hagan una idea, para yo hablar de un nivel de riesgo residual, por ejemplo, en una metodología 4x4 de Sura, yo tendría que obtener el riesgo en bajo, ¿cierto? O sea, tendría que tener el riesgo en bajo, donde la probabilidad, ¿cierto? En bajo o en moderado, perdón, en bajo o en moderado, donde la probabilidad, ¿cierto? Sea baja, es decir, tenga la probabilidad en el mínimo nivel. Lo mismo aquí, en el método, por ejemplo, de la matriz española. Entonces, yo podría tener niveles de riesgo, ¿cierto? Triviales, tolerables o moderados. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿cierto? Baja me va a garantizar que tengo todos los controles implementados y que el peligro, el riesgo no se está materializando. ¿Por qué es difícil disminuir la valoración de la consecuencia o la severidad? Porque resulta que usted la severidad o la consecuencia siempre la valora con la peor de las consecuencias que puede ocurrir producto de la materialización del evento. Entonces, lo que les colocaba, por ejemplo, con el tema del accidente, de los accidentes aéreos. Si bien es cierto, yo puedo llevar la probabilidad a un nivel de riesgo, pues a un nivel bajo, yo difícilmente puedo cambiar la consecuencia, porque resulta que así la probabilidad sea baja, si eso llega a pasar, es decir, si el accidente aéreo se llega a presentar, eso va a ser extremadamente dañino, sí o sí. O sea, la peor de las consecuencias va a ser extremadamente dañino. Es decir, esa gente se me va a matar. Como puede que sí, puede que no, pero la peor de las consecuencias es la muerte. Y yo siempre valoro la consecuencia en términos de la peor de las consecuencias. Entonces, por eso a veces es tan difícil disminuir en términos de severidad la valoración y normalmente uno lo que disminuye es la probabilidad. Usted sí puede asegurar que la probabilidad disminuye. Disminuir la severidad es un poco complejo. Uno, ¿cómo disminuye severidad? Como para que se hagan una idea. Supóngase que usted tiene trabajadores que hacen labores de trabajo en alturas. Y si usted me dice, profe, resulta que es que yo operacionalmente disminuí la altura de caída, y ya la altura de caída no son 15 metros, sino que son 5 metros, muy probablemente ya la severidad de esa severidad o esa consecuencia, yo ya puedo afirmar que si un trabajador se me cae de 5 metros, la probabilidad de muerte, ¿cierto?, va a ser mucho menor. Entonces el daño, yo puedo decir, no, así se caiga de allá de esos 5 metros, el trabajador de ahí no se mata, ¿sí? Entonces, cuando cambio la severidad del evento, entonces ahí yo podría disminuir también la valoración por consecuencia, pero es muy difícil. O sea, disminuir severidad en valoración es difícil, porque uno siempre lo hace es con la peor de las consecuencias, mientras que en probabilidad, la probabilidad sí es la que uno baja, ¿sí? La probabilidad sí es la que uno juega, porque la probabilidad sí es la que está asociada con la implementación de las medidas de control y con la implementación y con la ¿cierto?, no ocurrencia de esos eventos que yo espero que se materialice. No sé si con eso sí queda un poquito más claro, Marisol. Profe, sí, claro que sí, sí, ya es cada caso. Exacto, ya ya es cada caso particular. Entonces, digamos que dependiendo de mi peligro que yo esté valorando aquí, entonces digamos que según esta metodología, los riesgos residuales podrán ser triviales, tolerables o moderados, siempre con una valoración de probabilidad baja. En esta metodología de la matriz 4x5 pueden ser bajos o moderados con una probabilidad baja. En GTC 45, por ejemplo, en GTC 45 va a ser con un nivel de probabilidad 4 o 2. Entonces, si yo logro llevar a 4 o 2, yo voy a tener niveles de riesgo 2, 3 y 4 con valoraciones de nivel de probabilidad 4 o 2.
Ese es el mínimo nivel, ¿cierto? Entonces, como para que ustedes me entiendan, ese es el nivel de riesgo residual al cual yo podría llevar ese peligro que estoy valorando. Y si yo ya lo tengo ahí, y ya de ahí no me puedo bajar, porque el nivel de consecuencia no tengo cómo bajarlo, y pues ya bajé la probabilidad a su mínima expresión, entonces digamos que yo ahí ya puedo afirmar que ese riesgo se encuentra en un nivel de riesgo residual. Ojo, siempre y cuando no tenga ocurrencia de eventos que me digan, no, usted está inventando, ahí le falta hacer algo porque se le está materializando el riesgo. De ahí ya hago como un paréntesis, a que exista, por ejemplo, en las organizaciones en las cuales han intentado avanzar mucho en la implementación de controles en seguridad y salud en el trabajo, digamos que ahí se tapa mucho. Yo he tenido muchos problemas, digamos, con jefes porque se tiende a tapar mucho. Y, por ejemplo, evitan o limitan mucho que la gente reporte incidentes, porque el reportar incidentes altera la valoración de probabilidad. Y en cambio yo soy de la tendencia, entonces hay muchos que tienden a decir, no, no reporte eso, si no le pasó nada, no reporte eso, porque eso hace que yo supuestamente asuma que no está ocurriendo, ¿cierto? No se está materializando el evento y por ende mi probabilidad va a seguir siendo bajita. Pero si a mí me reportan todos los incidentes que ocurren, ¿listo? Entonces esa ocurrencia de esos incidentes me está diciendo, ojo, que hay falta hacer algo, ojo, que hay falta hacer algo. Lo que pasa es que el subregistro por incidentes es muy alto. Es de las cosas más difíciles de uno lograr y en organizaciones con mayores estándares en seguridad se tapa mucho, se busca tapar mucho el reporte de incidentes porque aumenta la evaluación de la probabilidad, lo que me indica que mi nivel de riesgo no está en un riesgo residual, sino que todavía me falta implementar medidas de control. Entonces, por eso es que son, digamos, como tan afectados por ese tema de los valores de riesgo residuales, y eso lo miden mucho. Entonces, tristemente, se tiende mucho pues como al tema de subregistro en tema de materialización de eventos, pero no es lo ideal. En mi concepto, deben reportar todos, absolutamente todos, se debe llevar el registro de todos, y digamos que eso me está dando a mí alertas de que algo está fallando y que debo de mejorar la implementación de ciertas medidas de control. Profe, sí, ya todo queda muy claro ahí. Perfecto. Bueno, entonces, decíamos que cuando entonces yo garantizo, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo garantizo que todos los controles están implementados y que no he tenido materializaciones de eventos, entonces yo puedo afirmar, ¿cierto? Garantizar que la valoración actual que tengo de ese peligro, en ese nivel de riesgo, que ya lo tengo en un nivel de riesgo residual es suficiente, y por ende, entonces digamos que no debo volver a valorar ese peligro. Entonces digamos que ahí como que pasa la prueba, pasa el chulito, esa actualización o esa revisión anual que debo de hacer. Y que si llego a tener algún tipo de cambio en mi matriz, en ese ejercicio de valoración que hice, entonces es súper importante guardar todas las versiones de las matrices de peligros y riesgos que haya tenido la organización. Entonces hay que hacer como ese histórico de todas las versiones que han venido teniendo, y adicionalmente hay que dejar un registro de ese control de cambios para garantizar en qué versión es que se hizo, digamos, como el ajuste o la modificación respectiva. Entonces yo lo que les recomiendo siempre es que en sus matrices, en una de las pestañitas en una de las hojas de su matriz IPBR, incluyan una hojita de control de cambios. Abajo en la parte de las hojitas incluye una hojita de control de cambios. Y en esa hojita de control de cambios, incluir esta tabla, y eso no solamente aplica para la matriz IPBR, sino en términos generales, es recomendado que todos los documentos, digamos, transaccionales, es decir, todo lo que le genere a usted registros en el sistema, es muy importante que usted defina
un modelo de control de cambios para hacer el registro de esos cambios que se van realizando, porque lo más cierto de nuestros sistemas de gestión es que no son estáticos, es decir, ese formato o ese documento que usted generó hace 6 meses, difícilmente es el mismo documento hoy si usted está haciendo las cosas bien hechas. Entonces normalmente sufren cambios, sufren modificaciones. Entonces es muy importante implementar o garantizar esos versionamientos y ese registro de los controles de cambio. Es como cuando a uno le dicen que anote todo lo que se gaste, así se gaste 2.000, usted va y menude un billete de 50 y le hacen lo que termina haciendo, en nada. Entonces, si usted anota en qué se menudió ese billete de 50, entonces muy probablemente usted se va a dar cuenta por dónde se le está yendo la plata. Lo mismo ocurre en el tema de documentación. A veces, ¿cierto? Uno confía demasiado en la memoria y no es bueno. Créanme que no es bueno confiar demasiado en la memoria y es mejor dejar todo registrado, todo documentado en cada uno de los documentos que uno va generando en el sistema. Entonces, súper útil, no solamente para el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, sino para casi todos los documentos que se van generando en el sistema de gestión. Y es una tablita relativamente sencilla en la cual usted va a hacer entonces ese registro de control de cambios. ¿Y yo qué les recomiendo? Yo les recomiendo que incluyan el tema de la versión, pues ya les voy a hablar un poquito del tema de versión, que incluyan la fecha, y la fecha pues obviamente es la fecha en la cual se está haciendo el registro del cambio, quién es el responsable de ese cambio que se está registrando, y le da el nombre y cargo, no solamente que coloquen a Ana Catalina, sino que coloquen a Ana Catalina Jaramillo, guioncito o comita responsable de CST, y así sucesivamente todos los que intervengan o todos los que metan la mano en el documento. Y hacer la descripción detallada de la razón por la cual se está haciendo la modificación. Entonces, como a modo de paréntesis, en el tema de versionamiento, entonces en el tema de versionamiento es súper importante uno consultar si en la organización en la cual uno está trabajando o para la cual uno está haciendo el trabajo, tienen algún tipo de sistema de gestión documental y tienen un maestro de documentos en el cual se explique cómo es el control de versiones. Entonces, siempre que usted llegue a una organización, súper importante que pregunte sobre ese tema de gestión documental para validar si hay algún tipo de documento maestro en el que le digan a uno, sí, acá se codifica así. Todos los formatos empiezan con la F, se le pone el guión medio, le pone las abreviaturas de su área de trabajo, entonces para usted va a hacer SST, guioncito, y le coloca 001, le coloca 01, y entonces cada organización puede definir la estructura de su sistema de gestión documental. Y si lo hay, entonces si lo tienen dentro de esa estructura de la documentación, ¿cierto? Que manejen, debe de haber cómo se hace el control de versión. Entonces, si la organización lo tiene, uno se pega de lo que la organización tiene. Como cultura general, normalmente las versiones o el tema de versionamiento en documentos se maneja con estructura X.Y. Entonces, ¿cómo así que estructura X.Y? Voy a hacerles acá como como un cuadrito para que miren. Pues normalmente las versiones son X.Y, donde normalmente, ¿cierto? X va a ser entonces el número, digamos, de control de orden de gran jerarquía. Y cuando les hablo de ese control de orden de gran jerarquía, me está indicando que el documento ha sufrido grandes cambios. Entonces, digamos que si yo les hablo en esa estructura XY, cuando yo les hable de un documento en versión 0, es decir, es que todavía no está aprobado, y cuando empieza de la versión 1 en adelante es que está aprobado, y por ejemplo, si tiene una versión 2, es que hubo un cambio significativo con relación a la versión 1 que estaba aprobada. Entonces, luego, si vamos en el primer número, entonces el 0 es que todavía no está aprobado, y cuando empiezan en la versión 1 es que ya el documento está aprobado, y para hacer un cambio de 1 a 2 es porque el cambio que sufrió ese documento fue un cambio significativo. Entonces, en matrices, por ejemplo, de peligros y riesgos, un cambio significativo es incluir o eliminar un proceso. Eso genera un cambio significativo en mi matriz.
Entonces, ese tipo de cambios me genera un cambio en el primer número, es decir, en el número maestro, que es la X, que sería como el primer número. Y cambios menores, ¿cierto? O sea, cambios un poco ya más al interior, cambios que no implican grandes transformaciones. Por ejemplo, ¿qué otro cambio significativo hay? Digamos que en su empresa venían trabajando con GTC 45 como metodología de valoración, y para el año entrante dijeron, no, qué pena, nos vamos con una metodología cualitativa, entonces nos vamos con matriz 4x4, y eso es un súper cambio. Esos son cambios significativos, cambios que alteran mucho la estructura del documento, entonces aumenta el primer número. Y la Y, ¿cierto? Entonces la Y va a ser el consecutivo de cambio dentro del número de mayor orden. Entonces usted siempre va a ver, obviamente, que eso es consecutivo. Entonces digamos que si usted tiene el 0 y es el primer documento, o sea, la primera versión que tiene el documento, entonces va a ser 0.1. Esa va a ser la primera versión. Y así sucesivamente. Entonces si alguien más hizo otra versión... Profe, perdón. Dime. ¿Eso es independiente de cada empresa o eso es global? Ese es como el más general que conozco. Es decir, esa estructura de versionamiento es como la más global que conozco. Lo que les digo, puede que cada organización tenga normas propias y le diga, no, vea, qué pena. Acá solamente manejamos un solo número y todo cambio que usted le haga a ese documento aumenta número. Entonces usted tiene la versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y ahí para allá. Eso puede ser un lineamiento de versionamiento. Esta estructura XY que les menciono, ¿cierto? Es una estructura como conocida en términos de control documental. Normalmente usted ve los documentos y normalmente usted ve, por ejemplo, versión 1.0, ¿cierto? Usted normalmente ve la versión 1.0, pero también puede ver la versión 1.1 o puede ver la versión 1.2, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, una versión 0.1, 1.0 y, por ejemplo, acá sería 2.0, 2.1, 2.2? Estas pueden ser la opción. Entonces, digamos que si yo paso todo lo que no esté aprobado, es decir, todo lo que esté en etapa de borrador, va a ser versión 0. Todo lo que usted tenga en versiones borradores, es decir, que aún no está aprobado, que no está listo, que no está terminado, eso van a ser versiones 0. ¿Y eso para qué sirve? Eso le sirve para, por ejemplo, cuando el jefe lo está tallando a uno mucho, uno no tiene un procedimiento y le dice, yo tengo un borrador, pero no lo he terminado. Si yo le paso lo que tengo, pero no lo he terminado. Entonces está en la versión 0.1. El jefe le dijo, ay, no, pero ¿y por qué no le mete eso? No sé qué tal. Versión 0.1. Y otro cambio, 0.2. Cuando ya le dicen, sí, esa es la versión oficial con la que nos vamos, sale la versión 1.0. Es decir, sale la primera versión de ese documento ya aprobado. Es decir, dijimos, este va a ser. Entonces, esa es la diferencia entre un documento no aprobado y un documento aprobado. Cuando vean por ahí versiones 0 es porque son versiones no aprobadas de documentos. De uno en adelante ya son versiones aprobadas. ¿Qué cambia? Que para yo pasar de un 1.0 a un 2.0 es porque el cambio que hice en el documento es un cambio significativo. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer pequeños cambios, digamos que durante el año, ¿cierto? Tuve mi primera versión de la matriz, ¿cierto? Entonces esa fue mi versión 1.0. Tuve por allá un incidente, entonces ese incidente lo registro, anoto que se hizo la revisión de la valoración, pero no hubo cambios en la valoración del riesgo. Eso me da una versión 1.1, me cambió la versión, ¿cierto? Pero no es un cambio significativo. Ahora, si usted viene y me dice, no, profe, resulta que es que implementamos un control, pues el supercontrol tal, y ese peligro disminuyó en su nivel de riesgo, eso es un cambio significativo, entonces eso le va a cambiar los niveles de riesgo que usted tiene, eso es un cambio significativo, entonces usted puede pasar de un 1.2, por ejemplo, a una versión 2.0. Esos son cambios que ameritan cambio en el primer dígito de verificación en el tema de versionamiento cuando se hablan de control documental. Cambios así pequeñitos que usted va, ¿cierto? Que resulta que es que ya en esta área no son 10 expuestos, sino que son 5 expuestos. Ese tipo de cosas son cambios menores, pero cambios más grandes que le van a implicar hacer como ese cambio o ese control de versionamiento más grande. Como les digo, eso es una estructura
como la más genérica que conozco. Como les digo, hay organizaciones en las que no se complican y dicen, vea, cualquier cambio que usted le haga a ese documento, aumenta en el consecutivo. Entonces va de 1 hasta la versión 100. Vamos a la versión 100, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que usted tenga definida qué estructura de control de cambios va a utilizar, porque no solamente le va a servir para hacer el registro acá en la versión, sino que normalmente cuando usted guarda el archivo, entonces mire que si usted ha tenido todas esas versiones de documentos, ¿cierto? Supóngase que usted ha tenido todas esas versiones de documentos. Entonces significa que usted debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archivos, cada uno con la versión en la cual usted, en la cual se hizo ese trabajo específico o ese cambio específico. Porque la norma le dice a usted, guarde todas las versiones que haya tenido su matriz. Entonces es súper importante que usted vaya guardando y el código del versionamiento es el que le va a servir para poder hacer la asociación entre esta versión, ¿listo?, y el documento que usted va guardando. No sé si eso es claro o es muy confuso. Fue claro para mí. Uh-huh. Para Diana es claro, Marisol, ¿es para ti claro el tema del versionamiento? Profe, sí, y todo está pues en como usted lo dijo, o sea, cada empresa y todo, tendría uno que entrar y ahondar en cada documento y cada, pues sí, eso ya es muy independiente de cada cierto. Uh-huh. Exacto, lo importante es que lo hagan, ¿cierto? O sea, lo importante es que tengan algún tipo de control documental y que ese control documental que implementen, pues definitivamente sirva para algo, ¿cierto? Es decir, y que uno sea como congruente, porque es muy confuso. Hay muchas veces que en las organizaciones son como muy olímpicos con eso y dicen, no, póngale lo que usted quiera. Y después va uno a comparar y llega por allá alguien y le pregunta a uno, oye, ¿vos por qué le pusiste a eso tal versión? Ah, no, ya ni me acuerdo. Entonces, como que esté clara la estructura de versionamiento para que sea unificado, por lo que les digo, no solamente se utiliza para la matriz de peligro, sino que se utiliza en términos generales para todos los documentos que se vayan generando en el sistema de gestión. Entonces es lo mismo, que cómo codifico esa matriz. Ah, y entonces hay unos que a la matriz le ponen MT, otros solamente le ponen M. Entonces cada organización ya define. Si no hay nada, usted es libre de ponerle a eso el código que usted quiera. No hay ninguna norma, no hay ninguna restricción, eso es libre, ¿sí? Entonces, si no hay, uno se pega a lo que hay en la organización. Si no, uno crea su propia estructura o sus propios códigos para el tema de control. Lo importante es hacerlo y dejarlo documentado. Y aquí en la descripción, chicos, súper importante ser muy detallados en esa descripción. ¿Cómo así que ser muy detallado? Entonces, recuerden que ¿qué me genera controles de cambio? Entonces, me generan controles de cambios la revisión anual. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es una actualización por revisión anual, debo dejar detallado ahí que se hace revisión anual de todos los peligros, ¿cierto?, sin cambios en la valoración de riesgos, porque no han habido modificaciones en los controles existentes, ni han ocurrido, ni se ha materializado ningún peligro en la organización. Entonces, eso me está diciendo a mí que eso me justifica que la matriz siga siendo casi que la misma a la que tenía el año pasado. Porque hay unos conchudos que ni siquiera detallan el control de cambio y simplemente le cambian de 1 a 2, no detallan el cambio y no dice, ¿y estos qué hicieron? Entonces, no se hizo nada. Entonces, no, si no se hizo nada, no era de 1 a 2, sino que era 1 a 1.0, era 1.1, para que justifiquen ahí la descripción de en cuál versión se encuentran y que se pueda soportar esa revisión. Es decir, que si quiere detallar la revisión como tal y documentada en el control de cambios. Bueno, y en el tema de documentación, entonces, ojo con eso. Una cosa es tener la matriz. O sea, una cosa es yo tener esa colcha de retazos, la matriz completa, en la cual hago, digamos, el ejercicio de identificación, evaluación y valoración. Es decir, ahí queda aplicada mi matriz. Otra cosa es el documento en el cual consta
la metodología de identificación, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, la norma le pide a usted que haga las dos cosas. Es decir, usted tiene que tener tanto el ejercicio de identificación como el documento que soporta esa metodología que usted está utilizando. Entonces, no se les olvide. Entonces, digamos que son las dos cositas, no van sueltos, sino que es necesario que usted construya ese documento de la metodología. ¿Qué recomiendo normalmente que incluya el documento de la metodología? Pues así como a modo general en temas de contenido, entonces normalmente uno hace una presentación, define los objetivos, presenta unos términos, hace el soporte legal asociado con ese tema de la metodología que está utilizando y describe la metodología. Y describir la metodología es coger y detallar en su organización cómo se aplican los pasos que vimos. Entonces, en su organización específicamente, cómo aplica cada uno de los pasos que vimos acá en el diagrama de flujo. Es decir, usted cómo aplica estos pasitos en su organización. Eso es lo que usted va a escribir acá detallado en la metodología. Es decir, va a presentar el contexto de la organización. ¿Eso para qué? Para que usted pueda soportar la clasificación de procesos, actividades y tareas. Va a decir qué listado de peligros utilizó, porque normalmente uno se va por una metodología o construye su listado propio, recuerden, y al construir su listado propio, entonces dicen, así en mi organización, la clasificación de peligros que se utiliza es esta, y ahí queda declarado. Usted va a decir cómo hace el análisis y la evaluación del riesgo, cómo hace la estimación del riesgo, con qué criterios define los tratamientos de riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí queda declarado. En muchas organizaciones conozco que si tú ahí en la metodología defines que aquellas medidas de intervención que impliquen inversiones superiores a tanto, entonces me dice, vea, en mi empresa una inversión que valga más de 100 millones de pesos no me la van a hacer. Entonces usted ahí en la definición de los tratamientos de riesgo va a dejar declarado que en su organización no hacen inversiones o controles que superen los 100 millones de pesos. Y ahí queda. ¿Sí? La implementación de las medidas de control, cómo se hace el seguimiento de las medidas de control, cada cuánto se hace la revisión de la valoración de riesgos y bajo qué criterio. Entonces ahí queda declarado que se hace mínimo anualmente o ante la ocurrencia de qué, de un evento catastrófico, un evento mortal, la calificación de una enfermedad laboral, la implementación de una medida de control que disminuya la valoración de la probabilidad. Entonces ahí queda documentado. Y cómo se hace la comunicación de los riesgos en su organización, que eso mínimo uno lo tiene que hacer en los ejercicios de inducción anual, de inducción y reinducción, es decir, todo trabajador nuevo que ingrese a su puesto de trabajo o anualmente, como parte de la jornada de reinducción, yo debo de informarle a los trabajadores a qué peligros y riesgos se encuentran expuestos como ejercicio de sus tareas específicas en sus puestos de trabajo. Entonces acá queda declarado eso. Y irían los anexos, que en los anexos estaría, por ejemplo, la matriz, la matriz hace parte de los anexos, y en la bibliografía usted referencia los soportes de consulta. Entonces, si usted utilizó la matriz española, hay referencia al documento de la matriz española. Que usted utilizó la matriz 4x4 de Sura, entonces referencia al documento. Que usted utilizó la GTC 45, ese documento. Todo lo que usted haya utilizado para construir ese documento lo va a colocar ahí en la metodología. Como para que se hagan una idea, por acá les tengo bueno. Entonces, esperen, les comparto por aquí para que se hagan una idea. No sé qué tan actualizado esté, pero digamos que acá como para que ustedes se hagan una idea, ¿cierto? Entonces, digamos que esta metodología que tenemos aquí, entonces esta metodología, entonces hace pues como una presentación, ¿cierto? Una introducción, que es como muy genérica, presenta los objetivos, entonces en los objetivos le dicen, ¿cierto? Las etapas.
El tema de identificación, el tema de valoración y el tema de la definición de las medidas de intervención. Habla de las definiciones que se utilizan para ese documento, entonces, que básicamente es como coger lo que se va a utilizar en la matriz: proceso, actividad, rutinaria o no rutinaria, un agente de riesgo, también puede ser peligro, dependiendo de lo que usted utilice en su matriz. Pues acá usted define los términos asociados con su matriz. Pone el marco legal, que dice, la resolución 2400, el decreto 1295, entonces acá vienen pues como algunos referentes en los cuales se habla de la obligatoriedad de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces está el 1295, está el tema del decreto 1072, está el tema de los estándares mínimos, que también obliga a algunas empresas, dependiendo del sector económico, a incluir el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y ya viene entonces, ¿cierto?, la metodología en específico. Entonces, mire, acá está el contexto de la organización, entonces le dice cómo se conoce la organización, le dice la identificación de peligros, entonces dice cómo se realiza la identificación de los peligros, ya les voy a mostrar dónde está el listado, que digamos, se les pongo acá, entonces, miren, acá en esta organización están diciendo, vean, los peligros, ¿cierto?, los agentes de riesgo, los peligros que se van a utilizar en esta organización van a ser estos. Entonces acá colocan el listado de cuáles son los agentes de riesgo, los peligros que utilizan en esa organización para la clasificación de peligros. Le dice cómo va a ser el tema de análisis y evaluación de riesgo, que le dice qué información utiliza, cómo califica la probabilidad y cómo califica la consecuencia. ¿Y de dónde le está diciendo? Le dice, estamos utilizando el método de la matriz española del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y eso es tomado textual, ¿de dónde? Del método. Miren que acá está el resumen de la matriz, le dice, ¿cierto?, cada una de las valoraciones de probabilidad y de consecuencia, que utiliza el método, los niveles de riesgo que se obtienen y la interpretación de los grados de riesgo según la metodología. Entonces miren que es coger la metodología, llevarla a un documento propio, en el cual uno está diciendo, yo aplico, ¿cierto?, en mi organización, aplico la metodología de esta forma. Entonces le dice, ¿cómo se hace la revisión de la valoración de los riesgos? Entonces le digo, cuando haya nuevos procesos, cuando haya algún tipo de cambio que implique, ¿cierto?, cambiar ese tema. Y también le habla como es el tema entonces de comunicación, le dice que debe hacer parte de los libros de formación y instrucción, y le muestra qué anexos hay. Entonces en los anexos está el listado de los agentes de riesgos y peligros y la matriz, que va a estar siempre en medio magnético, porque eso pues no me pone uno a publicarlo, porque es una bolsa de retazos gigante que sería imposible tener casi que publicada de forma unificada. Lo que uno sí publica, recuerdan que se los compartí hace como 3 clases, es la matriz resumen. Las matrices resumen normalmente son con las que uno baja a proceso y con las cuales uno trabaja específicamente los ejercicios de divulgación de peligros y riesgos. Y pues está ahí también la bibliografía, como lo que se consultó. Entonces, miren que de esa forma uno puede, digamos, hacer como todo el tema documental para soportar, ¿cierto? Entonces, por un lado está el tema de control de cambios y por otra parte está el tema de documentación en sí, de lo que es la metodología de identificación, evaluación y valoración de riesgos para dar cumplimiento a los 2 requisitos del sistema. Por un lado, el tema de hacer el ejercicio de identificación, evaluación y valoración, y por el otro, pues tener documentada cuál es la metodología que la organización utiliza para realizar ese ejercicio de manera anual. Entonces ahí ustedes pueden utilizar, poner la metodología que ustedes quieran. Que nos vamos a ir por una matriz 4x4, ponen el método de matriz 4x4. No, que en la organización estamos utilizando GTC 45, coloca uno la metodología de GTC 45. Se hace propia para cada organización y aunque la estructura es similar, es decir, el contenido que les propongo acá recomendado
es similar para todos, pues uno ya lo adapta y lo complementa de manera específica según lo que para cada organización aplique. Ay, profe, yo sí digo lo mismo que mi compañera Diana. Qué bueno que usted no hubiera dado la de gestión. Cierto que sí. Esa fuera, ¿cierto, Diana? Yo he peleado tanto por eso, profe, y no he logrado. Ay, no, pero no se pueden poner a pelear. No nos podemos poner a pelear. Pero No, no, por lo menos tenemos ¿sabe estos por qué, espacios. profe? Porque uno quiere aprender Uh-huh. y aprender bien. Uh-huh. Y más de esta materia que es tan específica para la carrera. Exactamente, y más esta que es fundamental de la carrera que estamos haciendo. Entonces no es, profe, de tratar mal a las personas, pero sí de decir cuando, pongamos que cuando hubo una reunión, yo dije, no, yo personalmente quiero, si acá estamos en un encuentro y me están diciendo que qué me gustaría a mí para mi carrera, pues yo digo, para mí, colóqueme a la profesora Ana, que me dé todo esto, porque le entiendo más, porque sé el conocimiento que tiene, porque lo he visto, porque le entiendo, porque realmente, profe, usted es muy buena en lo que hace. Y eso es lo que uno debe de identificar. Yo no estoy diciendo que de pronto los demás docentes no lo sean. No, sí, puede ser que sean muy buenos, profe, y que sepan demasiado, pero hay personas que nacen con el espíritu de que tienen el conocimiento y saben explicar, saben darse a entender. Y hay otras personas que tienen mucho conocimiento, pero por más que lo intentan, no llegan. No logran hacer la transmisión específica a lo que se quiere. Y hay otras que tienen, o sea, que realmente no tienen el conocimiento, sino que lo estudian, entonces no le llegan a uno tampoco como en la situación. Porque nada más yo decía, zapatero a tus zapatos, ¿sí? No es lo mismo, y es más, eso es lo que pasa en Colombia. Yo he visto en otros países que si usted es matemático, usted dicta matemáticas, ¿cierto? Pero en Colombia denigramos mucho las carreras que hacen las personas, porque una persona, si yo soy abogado y hay una clase de derecho, ¿por qué me la tiene que dar? O sea, ¿por qué van a colocar un docente que no es abogado? O sea, que no es abogado. No es lógico, porque entonces dicen, es que uno debe de saber de todo un poquito. Claro, uno debe saber de todo un poquito, pero eso es también quitarle cancha a quien realmente se mató y sufrió por su título. Pues digo yo, profe. Entonces yo soy muy a eso. Yo le decía a ellos en una clase, y lo digo acá tranquilamente porque se los he dicho, yo no le puedo decir a un médico, sáqueme de la cárcel. No, no. Sí, no. Ni le puedo decir por más que estudien. Exactamente, a un abogado, venga, inyécteme. Por eso, precisamente, profe, zapatero a su zapato. ¿Por qué usted, profe, entiende este tema? Porque este es su tema, es su área. Y entonces, le aseguro, profe, que yo le puedo preguntar cualquier cosa y usted va a saber de ese tema. Y si no, lo ha visto. Pero es muy difícil. Y si no lo ha visto, ella nos investiga, ella nos trata lo explica bien. Lo que pasa, profe, es que eso es lo que pasa. Y sabe o sea, y uno dice, bueno, esta es mi materia, voy a investigar qué pasó con esto. Pero muchas veces, así yo sea un profesional, pongamos que salgo como profesional en administración en seguridad y salud en el trabajo. A mí me dice una odontóloga, venga, ayúdeme a organizar esta muelita de este paciente que, profe, yo me desmayo allá. Yo me desmayo. Entonces, sí, eso es lo que yo critico, profe. Pero bueno, no estamos para mejorar, igual saben saben igual que lo que necesiten, de corazón ustedes saben que pues trato de hacer las cosas bien hechas, de llegarles y de que ustedes lo entiendan, lo puedan ver aplicado en algún momento en su ejercicio profesional, y para este y para lo que necesiten, desde que yo pueda y los pueda acompañar, créanme que ahí voy a estar. ¿Usted cree, profe, que yo la matriz legal, cuando me tocó la matriz legal, yo entendí muy bien la matriz legal? Y yo dije, claro, es que la profesora Ana no la explicó. O sea, yo ya sabía, yo cuando, ay, no, que hay que hacer una matriz legal, y yo, como es de larga, pero no, eso es fácil, eso, lo difícil es
buscar que estén vigentes y todo eso. Yo ya sabía cómo se hacía, de qué trataba. Precisamente, profe, porque usted lo explicó, porque es el área. Imagínese, profe, me daba pesar de compañeros que no sabían. Y yo decía, porque nunca nos habían explicado eso. Y yo fui afortunada porque yo entré al TAC y me lo vi y sé de dónde sale. Lo mismo cuando la de riesgos, cuando empezaron por Lola y yo, no, yo ya sé, la profe explicó esto y esto y esto y me voy yendo. Pero, profe, eso es difícil así de entrada, ¿no? Que así y tal, y pase. Y más cuando el conocimiento, profe, no es así. Pongamos que cuando nosotros, no sé si Marisol estaba cuando empezaron a explicar la matriz de riesgos, a nosotros no nos explicaron las otras formas que habían para Ay, no, yo lo hacerlas. único que me acuerdo es que a mí me dio un dolor de cabeza. Ay, Dios mío. No, yo me estresé, y yo como que sufro estrés. Ay, no, profe, yo me volví un 8. No, claro, y cuando uno ve todo ese montón de información y lo ve así todo como embutido, uno dice, Dios mío, me morí. Ya. No, uno ya dice, ¿será que me cambio o no me cambio? ¿Qué pasó? No voy a poder con la carrera. No, profe, pero mire que yo decía, no, hay otras formas de evaluar, hay otras formas. No se queda uno solamente con la que nos enseñaron, a nosotros solo nos enseñaron la GTC 45. ¿Sí o no, Marisol? O sea, es de la Sí, o única sea, que es yo que no, tengo no, no nos conocimiento. dieron opción. O sea, eso fue, O esta o esta. levante la mano y baje los pantalones. Así. Sí. Eso es Listo, lo bueno, bueno, profe, eso. de que usted maneja el tema, de que tiene el conocimiento, porque mire que nos da más opciones. Entonces ya uno dice, bueno, si de pronto en esta, no, con esta más fácil me voy, porque de pronto, como yo decía, todos no somos buenos para lo mismo y a veces entendemos más de una mejor que la otra. De una Y nos forma u otra. enamoramos más de una que de la otra. No quiere decir que la otra no la podemos entender, sí, pero miramos el por qué. Acá escogemos, decimos, bueno, la vamos a hacer así con la GTC 45, la vamos a hacer así, con cuantitativa o cualitativa. Bueno, ¿cuál de las cuantitativas escojo? ¿Cuál de las cualitativas escojo? Tiene uno Ya opciones, tienes un profe. cancha, exacto. No es, No, digamos le que toca aquí es con muy esta idea. importante. Acá es muy importante que ustedes, yo se los he dicho, pues digamos que para mí es fundamental que ustedes como profesionales tengan, digamos, como no sabérselas todas, pero digamos que sí, no, venga, espera un momentito, pues yo entiendo que eso hay que hacer una metodología, venga, miremos cuál metodología aplicamos y lo hacemos. Entonces, ustedes teniendo, yo se los aseguro que con esto, ustedes son capaces de enfrentarse a cualquier metodología de valoración que les pongan. O sea, no les va a quedar grande. ¿Por qué? Porque ya se les abrió el panorama, es decir, ya vieron, no, venga, que es que yo puedo valorar. A mí lo único que me interesa es saber cómo valoran aquí probabilidad, cómo valoran consecuencia, venga, crucemos eso y nos fuimos. Entonces ya ustedes con ese panorama, porque ya lo vieron en 4 ejercicios diferentes, con eso a ustedes se les abre. Creo que es más eso lo que buscamos, que realmente que usted se aprenda de memoria, que sí, que la probabilidad se califica baja, media o alta, se multiplica por otra baja, media o alta y me da nivel de riesgo bajo. No, eso no es lo que yo necesito. Ese es el otro panorama al que necesitamos que ustedes como profesionales aprendan y tengan como soporte para su futuro profesional, que es al que se van a enfrentar. No, profe, ¿y sabe qué es lo bueno? Que a uno le van a hablar de alguna de esas y dice uno, ya sé de qué se trata, sé qué es, pero Al menos pero tenemos una antes, base. sí, a lo menos le dicen, bueno, usted sabe en qué, o sea, de esta matriz, cómo se puede hacer, o sabe o tiene conocimiento, o simplemente uno llega a algún lado y están hablando de la matriz y uno dice, ya sé de qué están hablando. Pero imagina el profe uno, no, solamente es la GT, no existía solo la GTC 45. Que le gana a uno Ahí sí como que así, hoy queda uno peor. que oso, que todo el mundo, uy, no. Y uno, profe, seguro que solamente existe una. Bueno, no, estamos por mejorar, de todas formas también es entendible que pues la universidad apenas está iniciando, ¿cierto? Digamos que eso también es una curva de aprendizaje, pero también digamos el compromiso mío pues es llevarme como esas inquietudes y pues tratar de sacudir un poquito para que de verdad se generen cambios internos que realmente los favorezcan y los beneficien a ustedes. De pronto Pues, sí es profe, importante, de pronto sí es yo no importante sé, yo frente a ese aspiro tipo y de...
Ay, qué pena, profe. Yo aspiro No, y tranquila. espero y anhelo y sueño, profe, que ahorita el otro semestre que nos toca todos los riesgos, el químico, todos, profe, que está, ay, ahora estaba viendo, son como 3 materias. Profe, nos toque con usted. Yo no Por lo sé, menos pero yo una. quiero, yo. Ay, profe, no, por lo menos todas. Mentira, yo soy yo tan exagerada, pero sí, profe. Profe, No, porque multiplíquese. también es bueno que tengan la perspectiva de otras personas. O sea, yo me considero muy buena en lo que hago, o sea, eso se los admito. Ay, Y yo no pero sé, también profe, es bueno que multiplíquese. ustedes conozcan la perspectiva de otros profesionales, que también sé que hay gente muy buena, compañeros también que sé que hacen las cosas bien hechas. Ay, profe, yo le entiendo muy bien a usted, multiplíquese. Hágame el favor. Seguro que sí, vamos a recomendar gente muy buena para que los acompañen a ustedes en todos los procesos. No, sí, profe, porque realmente queda uno como aburrido. Pongamos que yo veo yo me lo perdí la semana pasada y yo, ay, Dios mío, a mí me dio de todo. Y yo, no, Dios mío, preciso el más importante. Igual me Pues mire, los veo, yo me veo la repetición, pero profe, no hay nada como estar propiamente porque uno pregunta, venga, no entendí, profe, me explica y todo en el punto, en el momento. bueno, igual entonces quedamos de que nos vemos el jueves, confiemos en que tengamos una buena participación en el espacio del jueves, y de todas formas, no sé, pues si necesitan que replanteemos el tema del horario o algo, sería bueno como que lo vayan de pronto hablando de forma interna, como para lograr tener un poco más de participación. No sé qué pudiéramos. Profe, ya le avisamos pues a los compañeros, pues yo le avisé y Diana pues además que también va a escribir algo así para que los compañeros se animen, porque cuando yo les escribí todos se animaron que pues porque es algo que nos compete a todos y todos están muy contentos. Entonces Diana, usted pues que la Usted escuchan sabe más. que yo ahorita empiezo a bombardear ese grupo. Profe, entonces a las 5:30. Sí, a las 5:30, exactamente, Listo. el mismo espacio, el jueves a las 5:30, y vamos entonces a trabajar todo el tema de peligros físicos, vamos a ver, y si surgen dudas o algo, pues las ampliaremos, todavía tenemos pues como espacito más adelante, entonces podemos seguir trabajando en el tema. Ay, gracias, profe. Eres la mejor. Profe, muchas gracias. Es con todo el gusto, chicas, y Oscar también, que sé que Oscar le es difícil pues como saludar por ahí, pero pues también vi que se conectó. Y pues quedo atenta y nos vemos El el jueves jueves, en el profe. espacio del juego. Uh-huh. Chao, compañera. Chao, profe. Chao, Oscar. Chao. Chao, una feliz noche. Buenas noches.